Comenzamos estas noticias de las 8 hablando de la Policía Nacional y de nuevos registros en Plus Ultra. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, conocida como UDEF, de la Policía Nacional, ha detenido al propietario de Plus Ultra, Julio Martínez, y al CEO de la aerolínea, Roberto Rosselli. La operación desarrollada ayer añade un nuevo episodio a las controversias que rodean a la compañía, y además, según fuentes conocedoras del caso, los arrestos tuvieron lugar a primera hora de la mañana en el marco de unas diligencias que permanecen bajo secreto de sumario, sin que por ahora hayan trascendido más detalles. La aerolínea tampoco ha ofrecido de momento una versión pública sobre lo ocurrido. Las detenciones se produjeron pocas horas después de que la UDEF registrara la sede de la compañía venezolana por un presunto delito de blanqueo de capitales. Los agentes recabaron documentación, dispositivos electrónicos y material informático por su análisis forense. La investigación está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid y continúa bajo secreto. Y de momento así va a continuar bajo secreto de sumario. Gracias, don Eric, porque es verdad que hay mucha tela que cortar y cuanto menos se sepan mejor, en el sentido de que van a tener más tranquilidad para investigar. Estamos hablando de esas investigaciones, de esos registros en diferentes puntos y además, como les decía yo antes, un día muy intenso para la Unidad Central Operativa, la UCO de la Guardia Civil, que registró, como les digo, diferentes puntos. Atención a la información que saltaba ayer, nada más terminar este programa. Se hablaba de cómo se había detenido al dueño y al consejero delegado de la aerolínea Plus Ultra, y se hablaba de esa conexión concretamente con Venezuela y con la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero. Ayer fue un día muy complicado para los socialistas, porque teníamos que poner también el foco en lo que pasaba con esas famosas maletas de Delci, lo que venía de Venezuela, y ahora es el momento de arrojar luz y taquígrafos y que al final se terminen de ver cómo esa corrupción, como todo ese dinero que venía de fuentes ilícitas, ha acabado en los bolsillos de unos pocos. No solo hablando directamente de esa conexión, sino también habrá que ver quién se ha beneficiado directamente de todo ello. Y nos toca preguntarnos, cuando vemos estas informaciones, ¿qué más puede pasar? ¿Qué tiene que ocurrir para que un gobierno, que es el de Pedro Sánchez, para que su presidente ponga un punto y final a este esperpento de imputados, de acusados, de encarcelados, que crece y engorda esos casos de corrupción que se reproducen de una manera insospechada, como se dice en España, que se reproducen como conejos, al igual que pasa con los casos de acoso sexual que estamos conociendo dentro del seno de su partido, del Partido Socialista, que crecen como setas. Así que hay que preguntarse, ¿cómo va esto? ¿Cómo va esto de la corrupción? ¿Hasta qué punto tenemos que esperar? Tiene que entrar toda la ejecutiva, tienen que entrar todos los ministerios que están relacionados con este rescate, el de Plus Ultra. Por ejemplo, ya si están todos los titulares de las carteras en la cárcel, nos podemos quedar tranquilos y por tanto cae el gobierno de Pedro Sánchez, que tiene que entrar también la ejecutiva socialista por esos casos de acoso. O sea, ¿qué más de verdad? Es que yo me lo pregunto, ¿qué más tiene que pasar? Todos los secretarios del Comité Federal, etcétera, ¿también? ¿Esos también? Pues señores, tiempo al tiempo, porque esto es lo que estamos viendo en el Partido Socialista, ese núcleo duro del sanchismo, que era también el núcleo duro de la corrupción, y como decía Eric Gutiérrez esta misma mañana, que entronca directamente con el de José Luis Rodríguez Zapatero. Este caso evidencia, como les digo, ese nexo, pero va a haber más, señores, ya les digo que va a haber más. Mientras tanto, ¿qué hacen los históricos socialistas? Pues darse golpes de pecho, que lo hacen fenomenal. La vicepresidenta de Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado que los miembros del Ejecutivo son los primeros sorprendidos de que personas de su confianza puedan estar implicadas en algún asunto de corrupción. Nosotros somos siempre los primeros sorprendidos y los que más nos duelen, ¿no? Comportamientos de personas que hayan estado cercanas o en nuestro entorno que evidentemente hayan estado absolutamente al margen de cualquier legalidad o de cualquier código ético. Eso es lo primero que nos duele y que nos sorprende, se trate del tema que se trate. Pero a partir de ahí confiar en los cuerpos y fuerzas de seguridad, colaborar para que la investigación llegue hasta el final, hasta donde tenga que llegar y por supuesto que respondan ante la justicia todos aquellos que
presuntamente hayan cometido algún tipo de delito o estén implicados en algún tipo de trama. ¿Qué sabía usted de la actividad de Vicente Fernández en la SEPI? Si tuvo alguna actividad que a usted les resultara extraña, ¿sabía algo de eso? Yo no tengo ningún contacto con este señor desde que salió. Él estuvo escasamente 1 año y pico en SEPI, hace más de 6 años que no está dentro del grupo de personas que habitualmente despacha, y por tanto no tengo ni idea de lo que estaba haciendo este señor. Lo he conocido por los medios de comunicación, porque no es la primera vez que ha salido su nombre. Salió ya a raíz de Servinavar. Y entonces, a raíz de eso, yo conocí que parecía que estaba colaborando, trabajando con Servinavar, pero yo no he tenido ningún contacto ni de WhatsApp, ni de llamada, ni de reuniones, ni de nada, ni tenemos tampoco un entorno que compartamos. Es decir, que no tenemos amigos de amigos. Montero defendió que el gobierno trabaja para mejorar la vida de la ciudadanía y reconoció que cuando alguien de su entorno comete un delito, duele e impacta. En esta línea, Montero subrayó que el Ejecutivo tiene aún numerosos proyectos y retos por delante y que ese horizonte es lo que les motiva y anima para completar la legislatura. Bueno, lo hacen fenomenal, ¿eh? Lo hacen fenomenal, igual que lo hizo Pedro Sánchez, que no conocía personalmente a José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno, pues es que esto es lo que toca, señores, mostrarse sorprendido por estas detenciones. Yo no conocía nada, no sabía nada, ese hombre del que usted me habla, y de hecho nosotros en plan broma hace tiempo les lanzamos una encuesta, una libre encuesta a través de nuestras redes sociales, en las que les preguntábamos a quién iban a negar después. San Pedro a su lado se queda corto, señores, porque es que no conocen ni a su madre. Decíamos, no, es que Pedro Sánchez va a decir que no conoce ni a su hermano, ni a su mujer. A José Luis ya, por supuesto, decía que no le conocía, pero vaya usted a saber quién es el siguiente. Así que yo pido directamente a la oposición, a los partidos de la oposición, que soliciten una nueva comparecencia de Pedro Sánchez. Ya sea en el Congreso, ya sea en el Senado, donde, ojito, el Partido Popular tiene mayoría absoluta. Así que puede el Partido Popular pedir una nueva comparecencia para que dé explicaciones ante este escándalo, el que afecta al entorno más cercano a su gobierno. Es que están en condiciones Partido Popular. ¿Lo va a hacer el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo? Preguntar, aunque sea, pues no sé, por el caso de los hidrocarburos, qué está pasando con Plus Ultra, con ese rescate. En fin, aunque solo sea para evitar que el Ejecutivo silencie y eche tierra sobre todos estos casos de corrupción que estamos conociendo, sobre todos esos registros de la UCO. Es que de verdad que creo que el Partido Popular tiene la obligación de convertir el Parlamento en un elemento visibilizador, amplificador de los casos de corrupción que le afectan directamente a Pedro Sánchez y que afectan a su gobierno un día sí y otro también. Lo que tenemos que tener claro es que el gobierno de Pedro Sánchez se ha convertido en un sinónimo de corrupción y es evidente, por lo que estamos conociendo en diferentes medios de comunicación, y también es evidente que él no va a dimitir por su propia voluntad y que, pese a que sean muy graves estos casos de corrupción, no están arrastrando su gobierno. La corrupción no basta para convocar elecciones anticipadas, sino que de hecho esa corrupción es lo que alimenta que Pedro Sánchez quiera seguir más allá de 2027. Cuanto peor lo tiene, más se tiene que aferrar al poder. Hay unas imágenes en las que se le ve a Pedro Sánchez muy demacrado. Como les decía yo esta mañana, tenía cara de cadáver político. Pero precisamente por eso se tiene que agarrar, se ve en la obligación de sostenerse al poder al precio que sea más allá de 2027, porque le va la vida política en ello. Por eso hay que exigir a la oposición. Vox está día sí, día también. ¿Y ese Partido Popular que tiene mayoría en el Senado no va a pedir una comparecencia de Pedro Sánchez? Pues vaya favor le estáis haciendo como ministerio de la oposición. Porque hay que preguntar, como les digo, día sí, día también. Para escucharles, ver cómo se muestran presuntamente sorprendidos, cómo dicen no conocer a nadie y cómo no dan explicaciones. Porque el mero hecho de no dar explicaciones es evidenciar cuán comprometidos están con todos estos casos, que no solamente
era una cuestión de Santos Cerdán, de José Luis Ábalos, de Víctor de Aldama, sino que debe preocupar directamente a Pedro Sánchez y a todos esos ministerios que directa o indirectamente han estado relacionados con la trama de corrupción. Arnaldo Otegi, secretario general de EH Bildu, y Carles Puigdemont se han reunido en Waterloo, en la residencia belga del líder de Junts, en un encuentro en el que también participó Gorka Elejabarrieta, responsable de relaciones institucionales de la izquierda abertzale. La cita, similar a la que mantuvieron a finales de marzo, forma parte de la ronda de contactos que Bildu ha intensificado en los últimos meses. Según un comunicado conjunto, ambas delegaciones analizaron la situación política en Cataluña y el País Vasco, así como el contexto general del Estado. Conscientes de la complejidad actual, ambas formaciones coinciden en la necesidad de forzar la colaboración entre ambas naciones, señalan en el comunicado. El texto concluye destacando que seguirán trabajando en esa línea, como vienen haciendo desde hace años junto a otras formaciones soberanistas. Bueno, pues esta es una fotografía que me duele enormemente, porque ver a Otegi y a Carles Puigdemont juntos es ver a dos traidores a España juntos y tramando lo peor de lo peor. Lo peor de lo peor. Los secesionistas, los independentistas, que además es que no tienen vergüenza para hablar de la colaboración entre las naciones vasca y catalana. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Segunda reunión entre Arnaldo Otegi y Carles Puigdemont en este año, en 2025. ¿Qué es lo que están tramando? ¿Qué miedo me da esta cita en Waterloo? Sobre todo teniendo en cuenta que lo que hace Pedro Sánchez es buscar el perdón de los secesionistas catalanes y vascos para contar con los diputados de sus respectivas formaciones políticas para seguir en el poder. Que Pedro Sánchez pacta con delincuentes fugados de la justicia y que tiene a los terroristas sentados sosteniendo su poder. Y esto, señores, nos tiene que dar a todos bastante miedo. Por eso yo decía que el Partido Popular tiene una obligación de citar a Pedro Sánchez para hablar de la corrupción. Y si no es para hablar de la corrupción, señores, para tenerle ocupado. ¿Por qué? Porque mientras Pedro Sánchez esté ocupado con este tipo de comparecencias, preparando por lo menos lo que tiene que decir ante el Senado, al menos estará distraído con otras cosas. Y no tendrá tiempo para negociar con delincuentes, como es el caso de Carles Puigdemont. No tendrá tiempo para hablar con Arnaldo Otegi, para escuchar lo que dicen los filoterroristas que están sentados en el Congreso de los Diputados. Aunque solo sea como maniobra de distracción, por favor, esa comparecencia de Pedro Sánchez de nuevo, que reclamo para escuchar si tiene algo que decir, y si no, pues por lo menos para que se entretenga con otras cositas. Que me parece sumamente importante. Cuanto menos tiempo le demos libre para que siga perpetrando la manera en la que está dinamitando el Estado de Derecho, la manera en la que está vendiendo España, mejor para todos los españoles. Hay que mantenerle ocupado lo máximo posible, que se entretenga con cositas. El Ayuntamiento de Madrid ha decidido ampliar la prórroga concedida a los vehículos sin etiqueta de residentes, que podrán seguir circulando por todo el municipio también durante 2026. El delegado de Movilidad, Borja Caravante, justificó la medida por el bajo impacto medioambiental de estos coches, unos 15.000 turismos, y por los buenos datos de calidad del aire que mantiene a la capital dentro de los límites establecidos por la Unión Europea. La decisión anunciada tras la Junta de Gobierno de ayer llega un año después de la anterior prórroga para estos vehículos, cuya circulación debía haberse restringido a partir del 31 de diciembre de 2024. Señores, segunda prórroga, segunda moratoria. Tengo que decirles que esto del Ayuntamiento de Madrid es una buena noticia, pero a medias. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Si es una buena noticia. Bueno, pues porque esto lo tenía que haber hecho el alcalde hace tiempo, en 2024, porque se amparó en políticas buenistas que venían de Europa, que eran mentira, y que dijo que era imprescindible ponerle coto al coche, al motor de combustión. Ya está dando la vuelta a la tortilla la Unión Europea respecto a este tema, porque se han dado cuenta de que no era tan gravísimo y que no íbamos a morir todos asfixiados,
que hay buena calidad del aire y sobre todo que hay que apostar por el ingenio humano para que mejoren las máquinas. Y ahora José Luis Martínez Almeida, de nuevo, a un mes, menos de un mes, entraba en vigor el año que viene. Estas restricciones, lo que dice es que lo aplaza. ¿Y qué pasa con esta incertidumbre legislativa, alcalde? Pues es que esto es lo peor para un ciudadano. ¿Qué pasa con todas esas personas que han tenido que cambiar de vehículo por miedo a las políticas de su ayuntamiento? ¿Se les va a indemnizar a estas personas que han tenido que achatarrar su vehículo porque no tenía etiqueta, porque tenían miedo a circular por una ciudad como la de Madrid? Ahora que amplía hasta finales de 2026 la moratoria de acceso a los vehículos sin etiqueta, cuando llegue diciembre de 2026 va a hacer lo mismo y va a decir que 2027, 2028, 2029 y llegamos a la famosa Agenda 2030. Pues qué vergüenza. Qué vergüenza que haya esta incertidumbre, como les digo. Yo pido que reclamen que se habiliten medidas de indemnización para todas esas personas que han tenido que cambiar de coche. Pero claro, es que luego esto es muy complicado de cumplir. ¿Usted por qué ha cambiado de coche? ¿Por las políticas nocivas de Almeida que le han dicho que tiene que vender el coche? Es complicado, es complicado. ¿Y qué pasa, alcalde? Que ahora se acercan las elecciones y hace lo que debería haber hecho hace tiempo. Pero como siempre, mal y tarde. Mal y tarde. Porque la incertidumbre a la que usted nos somete, lo que dificulta, es la planificación de personas que quizás el año que viene querían haber cambiado de coche, podían haber ahorrado y comprarse un coche mejor, o quizás con un precio más económico. Y esto, lógicamente, genera inseguridad, porque lo que necesitan los ciudadanos es tener una serie de certezas para llevar a cabo decisiones, aunque sean cotidianas, pero que implican un gasto generoso de dinero. La compra de un coche o invertir en un tipo de mueble, de me lo quiero comprar más lejos, más cerca, o incluso, quién sabe, emprender, porque si tengo que cambiar la furgoneta porque ya no puedo circular por Madrid, pues claro, es que al final son decisiones que a ustedes les pueden parecer pequeñas, pero tienen hondo calado, ¿no? Y que afectan también a la confianza en el futuro, y esto es lo que hace el alcalde Almeida, que la gente no sabe si puede ampliar su negocio o no, abrir una tienda o no, porque hay unas políticas que cambian y esto, pues como les digo, disminuye la confianza del ciudadano en su alcalde. Y ojo, también dificulta el cumplimiento, porque si uno piensa, pues igual no me compro coche para 2026, porque si el alcalde lo vuelve a cambiar, que lo cambia en 2025, lo cambia ahora en 2026, ¿por qué no lo va a cambiar en 2027? Porque las leyes para estos políticos son un juego y pueden cambiar. ¿Quién habla de derechos y de obligaciones cuando de repente hay un alcalde populista como Martínez Almeida en el Ayuntamiento de Madrid? Que al final lo que hacen es socavar la confianza pues en instituciones clásicas, en el Estado de Derecho, que antes sabías cómo eran las leyes y las consecuencias legales. Pero claro, ahora sabes que hoy te dicen A y mañana B. Que hoy te dicen que tranquilo, que durante 2026 puedes circular y que ya en 2027 tienes que cambiar el coche, pero vete a saber qué va a pasar en 2027. Y encima con elecciones. En fin, de este alcalde no se fíen. No se fíen, y ya les digo, esta es la parte buena de esa ordenanza de movilidad sostenible. Que también venía con un regalito, con el tema del parquímetro, de cómo vamos a tener que pagar en domingos y festivos, en esos barrios que él considera tensionados, que no sabemos exactamente a qué se refiere con lo de tensionados. Y al final, pues ya ven, lo que nos está haciendo el alcalde es invitar a que tengamos que irnos de nuestra ciudad, de Madrid, que los ciudadanos cada vez estemos más presos en nuestra propia ciudad. Y ya les digo que les estoy hablando del caso de Madrid, pero el problema es que estas políticas buenistas, medioambientales, verdes, etcétera, etcétera, pasan factura en otras muchas ciudades. Así que esto es un ejemplo para los muchos madrileños que escuchan esta emisora, pero por desgracia estará en muchos otros puntos. Y tenemos una última información, si no me equivoco, que es la que viene directamente desde Extremadura, porque el próximo 21 de diciembre, ya lo saben, hay elecciones autonómicas.
Se ha celebrado el primer debate de estas elecciones extremeñas. Ya saben que está haciendo una campaña en la que se están enfrentando a cara de perro Partido Popular y Vox, y que es muy importante la presencia de Miguel Ángel Gallardo, puesto que para él hay mucho más que vida política en juego. Hay una causa judicial abierta contra él por el caso del hermanísimo de David Zazagra, este histórico socialista, en la Diputación de Badajoz. Presuntamente colocó a dedo al hermanísimo y además, ya lo ven, con un tráfico de influencias en un puesto que ni siquiera existía. En fin, una serie de cuestiones que se están investigando en los tribunales, y por eso para Miguel Ángel Gallardo, el candidato socialista, es tan importante conseguir un buen puestito que consiga que se desplace este juicio a otros tribunales. Pero ya les digo que interesante estuvo el debate de ayer, en el que se habló prácticamente de todo. Los candidatos de las formaciones que concurren a las elecciones extremeñas del 21 de diciembre participaron en el primer debate electoral organizado por Canal Extremadura. Además de los 4 partidos con representación en la Asamblea, intervinieron otros 6 candidaturas que presentan listas en ambas provincias. En total estuvieron presentes 10 formaciones: PSOE, PP, Vox, Unidas por Extremadura, PACMA, Juntos Levanta, Nuevo Extremeñismo, Ciudadanos, Extremadura Digna y Mundo Más Justo. Uno de los momentos más destacados del debate llegó cuando la presidenta del PP extremeño, María Guardiola, arremetió contra el discurso feminista del candidato socialista Miguel Ángel Gallardo. Miren, en Extremadura todas las familias que necesitan comedor escolar lo tienen. Hemos abierto 19 comedores y 57 aulas matinales. Y mientras el PSOE ocultaba pacientes en las listas de espera, más de 25.000 pacientes ocultos, nosotros gestionamos y las reducimos. Y desde luego no voy a aceptar una sola lección de igualdad de quienes han tapado lo de Ábalos, lo de Rejón, lo de Salazar, quienes han sacado violadores a la calle, quienes han desprotegido a las mujeres. Desde luego tendrían que tener un poquito de pudor para hablar de estos asuntos. El aspirante de Vox, Óscar Fernández, también aprovechó su turno para lanzar críticas contra Gallardo. Bueno, pues lo que ha dicho antes el señor Gallardo de nosotros es una opinión, pero que él es un imputado procesado y corrupto es una certeza. Y escuchar hablar al señor Gallardo del PSOE de feminismo y de mujeres, la verdad es que da un poquito de vergüenza, porque son ellos, su gobierno, junto con el gobierno de la señora de Miguel, de Podemos, los que han puesto a cientos de violadores en las calles de España, los que se han gastado, el PSOE, miles de euros de todos los españoles en prostitución, y los que han desprotegido a las mujeres. Va a ser don Miguel Ángel que en punto violeta tenía que estar en sus sedes, en las sedes del PSOE y no fuera. Y el feminismo de la señora Guardiola, se ha gastado 40 millones de euros en chiringuitos de género. ¿Para qué? ¿Cuál es el resultado? ¿Ha habido mejoras en la brecha maternal o en la conciliación? No, pero los datos son que mientras ella ha gobernado han subido un 51% las violaciones en Extremadura. Por cierto, en el gobierno de Pedro Sánchez un 460% más las violaciones. Señores, tengo que criticar duramente este debate en el que realmente no hubo debate. Lo que hubo fueron pequeños monologuitos de un par de minutos en los que pues cada uno podía exponer sus argumentos, sus propuestas, y esto ha sido culpa de el que organizaba el debate, que es Canal Extremadura, que lo que hizo esta televisión autonómica es plantear a los 4 candidatos de los partidos representados en la Asamblea, pero también acompañados de 6 formaciones que presentan listas en ambas provincias, tanto en Cáceres como en Badajoz, y que realmente lo que hacían, más que debatir, es tener el tiempo muy justo para lanzar mensajes. Y a mí eso me parece una auténtica pérdida de tiempo, sobre todo porque se daba cabida a partidos que son, pues señores, tengo que decírselo, prácticamente irrelevantes. Extremadura Digna y Mundo Más Justo, Ciudadanos, que tiene poquísima cuota en Extremadura, Nuevo Extremeñismo, PACMA. Ya ven, pues al final lo que han hecho es un debate imposible que, en mi opinión, no ha servido absolutamente para nada. Lo que han hecho es lanzar sus mensajes y algunos reproches entre los partidos, pero que no aclara cuestiones muy importantes, como por ejemplo si va a haber pactos o no. Y cuando hablo de pactos, fíjense ustedes que pregunto directamente por pactos de María Guardiola con Miguel Ángel Gallardo.
¿Sería usted capaz de poner negro sobre blanco este bipartidismo al que estamos sometidos en muchos puntos? En fin, debates que sirven para poco. Al final lo más importante es que escuchen ustedes las propuestas, como por ejemplo ocurría con Vox, que presentaba su programa de vivienda, programa económico, cosas realmente importantes que sacaban a la luz Carlos Hernández Quero y José María Figaredo, cosas que le afectan a usted directamente, a su bolsillo, a todos los que tienen que votar el 21 de diciembre. Sepan ustedes que están ante una oportunidad de oro para acabar con el bipartidismo, y que lo que pasa en Extremadura quizás se refleje pues en Aragón, que ayer hablábamos directamente de esas posibles elecciones que pueden que estén a la vuelta de la esquina. Cataluña también, en fin, cosas importantes. Hay, por supuesto, Andalucía en primavera, que además, de hecho, se acaba, por así decirlo, la legislatura, así que esa sí, la tenemos que tener más que clara. En primavera del año que viene, Andalucía.